Buenos días, comisionadas y comisionado, siendo las 9:49 del día miércoles 30 de abril del año 2025, damos inicio a la 13ª sesión ordinaria de Pleno. Agradezco a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos de manera física y de manera digital en la presente sesión. De acuerdo con lo señalado en el punto número 1 del orden del día, pase de lista y declaración del quórum legal, solicito a la secretaria ejecutiva verifique la existencia del mismo para dar inicio formal con la presente sesión ordinaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE. Buenos días. Con el permiso del Pleno, en este acto procedo a realizar el pase de lista vía plataforma electrónica, para lo cual solicito a los asistentes se sirvan levantar la mano y contestar presente al escuchar su nombre. Doctor en Derecho, Ertino Avilés Alvavera, comisionado presidente. Buen día, presente. Gracias, comisionado. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, comisionada. Presente, buen día. Muy buen día, comisionada. Maestra en Derecho Citlali Gómez Terán, comisionada. Presente, buenos días. Muy buen día, comisionada. Doctor en Medicina Familiar, Roberto Yáñez Vázquez, comisionado. Presente. Gracias, doctor. Buenos días. Comisionado presidente, le informo la asistencia de las y los comisionados integrantes del Pleno de este Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Muchas gracias. En cumplimiento a las atribuciones que me otorga la normatividad interna de este órgano constitucional autónomo, declaro quórum legal para celebrar la 13ª sesión ordinaria de Pleno. Por favor, licenciada Montiel, asiente el acuerdo correspondiente. En cumplimiento a la instrucción del comisionado presidente, se asienta en el acta el acuerdo número IMIPE-SP, diagonal 13SO, diagonal 2025-2025, diagonal 01, mediante el cual se declara el quórum legal para desahogar la presente sesión ordinaria de Pleno de este instituto. Una vez que ha quedado legalmente instalada la 13ª sesión ordinaria de este Pleno, solicito a la secretaria ejecutiva de lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Con gusto, presidente. Comisionadas y comisionados, doy lectura al orden del día propuesto para la 13ª sesión ordinaria de Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Número 1, pase de lista y declaración del quórum legal. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura y aprobación del acta de la 12ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 23 de abril de 2025. Número 4, se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 23 al 29 de abril de 2025. Número 5, asuntos jurídicos. Número 5.1, análisis y aprobación de 44 proyectos de resolución definitiva presentadas por el coordinador jurídico de este instituto. Número 5.2, análisis y aprobación de 17 proyectos de acuerdo de cumplimiento. Número 5.3, análisis y aprobación de 43 proyectos de acuerdo de no admisión. Número 5.4, análisis y aprobación de 10 proyectos de acuerdo de conclusión. Número 5.5, acuerdos de coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia. Número 5.5.1, aprobación y análisis y aprobación de 6 proyectos de acuerdos de no admisión de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia del año 2024. Punto número 5.5.2, análisis y aprobación de 41 proyectos de acuerdos de no admisión de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia del año 2025. Punto número 6, asuntos administrativos. Punto número 6.1, acuerdo mediante el cual se aprueba el procedimiento para realizar la verificación a los sujetos obligados para el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información y transparencia de los ejercicios 2024 y 2025. Punto número 6.2, acuerdo mediante el cual se tienen por presentados los informes de actividades trimestrales de las y los comisionados integrantes del Pleno de este instituto. Punto número 6.3, acuerdo mediante el cual se aprueba la suspensión del cómputo de plazos y términos legales en los procedimientos, trámites correspondientes a las solicitudes de acceso a la información, recursos de revisión, denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, recursos de protección de datos personales,
notificaciones o cualquier otra actuación vinculada con los anteriores que sea en materia de competencia de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos durante el periodo comprendido del 24 al 30 de abril del año 2025. Punto número 6.4. Presentación y análisis y aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza a suscribir convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos a través de la Secretaría de Educación y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Punto número 7, asuntos generales. Y punto número 8, clausura de la sesión. Muchas gracias, licenciada Montiel. Me gustaría preguntar a mis compañeras comisionadas y mi compañero comisionado si desean añadir algún tema en asuntos administrativos o en asuntos generales. Por mi parte no, presidente, pero gracias. Gracias a usted, comisionada Karen Flores Carreño. De igual forma, de mi parte no. Muchas gracias. Gracias a usted, comisionada Citlali Gómez Terán. Sin tema para ese punto. Muchas gracias, comisionado Roberto Yáñez Vázquez. Con la anuencia de mis compañeras comisionadas y mi compañero comisionado, le solicito a la licenciada Vivian Montiel me inscriba, por favor, en asuntos generales. Y tomando en consideración esta anotación, le pido, por favor, a la Secretaría Ejecutiva someta a consideración de este honorable pleno el orden del día propuesto para la presente sesión ordinaria. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados el orden del día en los términos precisados, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo el resultado de la votación. Son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el orden del día de la 13ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Instruyo a la Secretaría Ejecutiva para que haga constar el acuerdo correspondiente. Gracias. Se asienta en el acta bajo el acuerdo INIPE/SP/13SO-2025/02, mediante el cual se aprueba el orden del día. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 3, lectura y aprobación del acta de la 12ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 23 de abril de 2025. Muchas gracias. Por favor, Secretaria Ejecutiva, someta a votación económica la dispensa de la lectura del acta, considerando que ella fue remitida para su revisión a las y los integrantes de este Pleno a través de los medios acostumbrados. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la dispensa de la lectura del acta de la 12ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 23 de abril de 2025, para lo cual solicito se sirvan de levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos en favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del acta de la 12ª sesión ordinaria de Pleno. Solicito a la Secretaria Ejecutiva haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/13SO-2025/04. Muchas gracias, licenciada Montiel. Solicito, por favor, someta a votación la aprobación del acta en comento. El siguiente punto corresponde al punto número 4. Se da cuenta de la correspondencia recibida del Instituto del 23 al 29 de abril del 2025. Muchas gracias. De acuerdo, por favor, dé cuenta de la correspondencia recibida de este instituto. Doy cuenta de que se han recibido en la oficialía de partes de este instituto un total de 42 oficios diversos, los cuales describo a continuación como fueron turnados. A Presidencia, 1 oficio. Abogada General, 2 oficios. Dirección Administrativa, 1 oficio. Coordinación Jurídica, 28 oficios. Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia, 6 oficios. Coordinación de Protección de Datos Personales, 2 oficios. Coordinación de Capacitación y Desarrollo Académico, 1 oficio. Coordinación de Tecnologías de la Información, 1 oficio, haciendo un total de 42 oficios turnados y remitidos a las diferentes unidades administrativas para su trámite correspondiente. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto es el número 5, asuntos jurídicos. Específicamente el punto 5.1, análisis y aprobación de 44 proyectos de resolución definitiva presentados por el coordinador jurídico de este instituto. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación de los asuntos correspondientes a la coordinación jurídica de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable pleno la autorización para que participe su titular, el licenciado José Carlos Jiménez Alquicira. Atento a lo anterior, le pido a la licenciada Montiel someta a votación de este honorable pleno dicha autorización. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la participación del coordinador jurídico de este instituto, para la cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito al señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno el presente punto. Buenos días, comisionadas, comisionados, secretaria ejecutiva. Con el permiso del pleno me permito dar cuenta de 44 proyectos de resolución definitiva, todos los asuntos analizados y discutidos previa sesión de pleno. Los primeros recursos los emite la ponencia número 1, 00937-2022, en contra de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. Revocación total. 001172-2022, en contra del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Revocación total. 001362-2022, en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Sobreseimiento. 002612-2022, en contra de el Colegio de Morelos. Sobreseimiento. 002307-2022, en contra del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Afirmativa ficta. 002962-2022, en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Sobreseimiento. 003007-2022, en contra del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Afirmativa ficta. Y 003527-2022, en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos. Afirmativa ficta. Los siguientes asuntos los emite la ponencia número 2, 00528-2023, en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Sobreseimiento. 002243-2023, en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Revocación parcial. 002263-2023, en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. Revocación total. 002338-2023, en contra del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Revocación total. 002393-2023, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos. Sobreseimiento. 00668-2024, en contra del Congreso del Estado de Morelos. Sobreseimiento. 00676-2024, en contra del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. Revocación total. 001320-2024, en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Afirmativa ficta. 001324-2024, en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Afirmativa ficta. 001348-2024, en contra del Ayuntamiento de Jutepec, Morelos. Sobreseimiento. 001760-2024, en contra del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo, entidades paraestatales y órganos constitucionales autónomos del Estado de Morelos. Sobreseimiento. Y 001784-2024, en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Sobreseimiento. Los siguientes proyectos los emite la ponencia número 3, 00364-2023, en contra del Congreso del Estado de Morelos. Afirmativa ficta. Los siguientes 8 proyectos que emite esta ponencia, todos correspondientes al año 2024, promovidos en contra del Congreso del Estado de Morelos, todos con sentido de resolución de afirmativa ficta. Son los recursos de revisión 00511, 00516, 00521, 00526, 00531, 00541,
00546 y 00547. El último asunto que emite esta ponencia, 00861-2024, en contra del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo de Morelos. Afirmativa ficta. Doy cuenta de los asuntos que emite la ponencia número 4, 0890-2023, en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Revocación total. 2240-2023, en contra del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. Revocación total. 2280-2023, en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Revocación total. 0155-2023, en contra de Servicios de Salud de Morelos. Sobreseimiento. 0240-2023, en contra del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos. Sobreseimiento. Finalmente doy cuenta de los asuntos que emite la ponencia número 5. Cabe señalar que todos los proyectos que emite esta ponencia son en el sentido de resolución de sobreseimiento. 0508-2024, en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 1114-2024, en contra del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. 1146-2024, en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 1342-2024, en contra del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos. 1670-2024, en contra del Congreso del Estado de Morelos. 1802-2024, en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 1842-2024, en contra del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos. 1914-2024, en contra del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos. Y 1950-2024, en contra de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Morelos. Todos en sentido de resolución de sobreseimiento. ¿Es cuanto? Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Le pido de favor a la licenciada Montiel someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 44 proyectos de resolución definitiva, para lo cual solicito se sirva levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos en favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobadas por unanimidad de votos las 44 resoluciones definitivas. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/13SO-2025/05, consecutivamente al mismo con la terminación 48. Gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.2, análisis y aprobación de 17 proyectos de acuerdo de cumplimiento. Muchas gracias. Le solicito por favor al señor coordinador jurídico, licenciado Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Me permito dar cuenta, con el permiso de este pleno, de 17 proyectos de cumplimiento, todos de igual manera analizados y discutidos. Los primeros asuntos los emite la ponencia número 2, 00217-2021, en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 00722-2021, en contra del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos. 00132-2021, en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 00-2023-2022, en contra del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos. 00-2488-2022, en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. 0038-2023, en contra de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. 00133-2023, en contra del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 001553-2023, en contra del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. 001558-2023, en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. 0080-2024, en contra del Fideicomiso Turismo Morelos. Los siguientes asuntos los emite la ponencia número 5. El primero de ellos, 2516-2022, en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Los siguientes 3 asuntos que emite esta ponencia, todos correspondientes al año 2023, en contra de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos.
0831, 0836 y 1266. Siguiente proyecto, 1581-2023, en contra de el Colegio de Morelos. 2091-2023, en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Y 2451-2023, en contra de el Colegio de Morelos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor coordinador. Le pido de favor a la secretaria ejecutiva someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 17 proyectos de acuerdo de cumplimiento, para lo cual solicito se sirvan de levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos en favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos los 17 acuerdos de cumplimiento. Instruyo a la secretaria ejecutiva haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/13SO-2025/49, consecutivamente al mismo con terminación 65. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el punto número 5.3, análisis y aprobación de 43 proyectos de acuerdo de no admisión. Muchas gracias. Le pido de favor al licenciado Jiménez Alquicira dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Doy cuenta con el permiso de este pleno de 43 proyectos de acuerdo de no admisión, todos de igual manera analizados y discutidos. Los primeros asuntos los emite la ponencia número 1, 00319-2025, en contra del sistema de conservación, agua potable y saneamiento de Emiliano Zapata, Morelos. 00323-2025, en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 00327-2025, en contra del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos. 00331-2025, en contra del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 00335-2025, en contra del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos. 00339-2025, en contra de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos. 00379-2025, en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. 00338-2025, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos. Perdón, hay un detalle, comisionada Karen Flores Carreño. Sí. Sí, nada más corroborar el número de recurso, por favor, licenciado Alquicira. El recurso en el punto número 8 es 00383-2025, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos. Correcto, gracias. Gracias a usted, comisionada. Adelante, señor coordinador. Los siguientes 11 asuntos que emite esta ponencia, todos correspondientes al año 2025 y todos promovidos en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. Son los recursos de revisión 00399, 00403, 00407, 00415, 00419, 00423, 00427, 00431, 00439, 00443 y 00447. Doy cuenta de los asuntos que emite la ponencia número 2. 00284-2025, en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. 00376-2025, en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. 00388-2025, en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Los siguientes 11 y últimos asuntos que emite esta ponencia, todos correspondientes al año 2025 y todos promovidos en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. Son los recursos de revisión 00400, 00404, 00408, 00412,
00416, 00420, 00424, 00432, 00436, 00440, 00444. Doy cuenta de los asuntos que emite la ponencia número 3. 00317-2025 en contra del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos. 00325-2025 en contra de la Consejería Jurídica del Estado de Morelos. 00329-2025 en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. 00337-2025 en contra del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Ayala, Morelos. Y 00341-2025 en contra del Congreso del Estado de Morelos. Los siguientes últimos asuntos los emite la ponencia número 5. 0194-2025 en contra del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos. 0326-2025 en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 0334-2025 en contra de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos. 0338-2025 en contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca. Y 0342-2025 en contra de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor coordinador. Le pido de favor a la licenciada Montiel someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 43 proyectos de acuerdos de no admisión, para lo cual solicito se sirva levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos los 43 acuerdos de no admisión en mención. Instruyo a la Secretaría Ejecutiva para que haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/13SO-2025/66, consecutivamente al mismo con la terminación 108. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.4, análisis y aprobación de 10 proyectos de acuerdo de conclusión. Muchas gracias. Le pido de favor al señor coordinador jurídico, licenciado Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno el presente punto. Con el permiso del Pleno, doy cuenta de 10 proyectos de acuerdo de conclusión, los cuales son emitidos por la ponencia número 4. Cabe señalar que todos los recursos fueron promovidos en contra de Servicios de Salud de Morelos. Son los recursos de revisión 1004-2021, 1009-2021, 1014-2021, 0115-2022, 0610-2022, 0750-2022, 0990-2022, 0995-2022, 1000-2022 y 1045-2022. Todos analizados y discutidos previa sesión de pleno. ¿Es cuánto? Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 10 proyectos de acuerdo de conclusión, para lo cual solicito se sirva levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos los 10 acuerdos de conclusión en comento. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/13SO-2025/109, consecutivamente al mismo con la terminación 118. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto es el número 5.5, asuntos de la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia, específicamente el 5.5.1, análisis y aprobación de 6 proyectos de acuerdos de no admisión de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia del año 2024. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación de los asuntos correspondientes a la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable pleno la autorización para que participe su titular, el licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera. Atento a lo anterior, le solicito a la secretaria ejecutiva someta a votación de este honorable pleno dicha autorización. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la participación del coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito al licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Tiene usted el uso de la voz, señor coordinador. Gracias, señor presidente. Con el permiso de usted y del pleno, expongo a su consideración la aprobación de 6 proyectos de no admisión de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2024. Esto discutido y analizado previo a esta sesión de pleno, por lo cual procederé a dar a conocer el número de expediente y el sujeto obligado. DIOT 130-2024, Secretaría de Administración. DIOT 131-2024, Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. DIOT 133-2024, Ayuntamiento de Mazatepec. DIOT 134-2024, Ayuntamiento de Emiliano Zapata. Los expedientes marcados con los números 135 y 136 del año 2024 pertenecen a la Secretaría de Salud, reiterando que el sentido es no admisión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor coordinador. Le pido de favor a la secretaria ejecutiva someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 6 proyectos de acuerdos de no admisión de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2024, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos los 6 acuerdos de no admisión de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia del año 2024. Por favor, secretaria ejecutiva, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/13SO-2025/119, consecutivamente al mismo con la terminación 124. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.5.2, análisis y aprobación de 41 proyectos de acuerdos de no admisión de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia del año 2025. Muchas gracias. Le solicito, por favor, al licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera, coordinador de evaluación, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con gusto, señor presidente, con el permiso del pleno, pongo a su consideración la aprobación de 41 proyectos de no admisión de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Esto discutido y analizado previo a esta sesión de pleno, por lo cual procederé a dar a conocer el número de expediente y el sujeto obligado. DIOT 001, Ayuntamiento de Ayala. DIOT 002-2025, Congreso del Estado de Morelos. DIOT 003-2025, Ayuntamiento de Cuernavaca. DIOT 004-2025, Ayuntamiento de Cuernavaca. DIOT 005-2025, Ayuntamiento de Emiliano Zapata. DIOT 006-2025, Ayuntamiento de Emiliano Zapata.
DIOT 007-2025, Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. DIOT 008-2025, Partido Revolucionario Institucional. DIOT 009-2025, Ayuntamiento de Coatlán del Río. DIOT 010-2025, Morena. DIOT 11-2025, Secretaría de Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social. DIOT 12-2025, Ayuntamiento de Cuernavaca. DIOT 13-2025, Morena. DIOT 14-2025, Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. DIOT 15-2025, Ayuntamiento de Cuernavaca. DIOT 16-2025, Ayuntamiento de Cuernavaca. DIOT 17-2025, Partido Acción Nacional. DIOT 18-2025, Ayuntamiento de Cuernavaca. DIOT 20-2025, Ayuntamiento de Cuernavaca. DIOT 21-2025, Congreso del Estado de Morelos. DIOT 20-2025, Congreso del Estado de Morelos, repetido. Sí, le pide el uso de la voz el comisionado Yáñez. Compañero Edgar, no escuché el DIOT número que está en el número 49. 19. Ah, 19. 19. Con gusto, comisionado. Por DIOT favor. 19-2025, Ayuntamiento de Cuernavaca. Gracias. DIOT 20-2025, Congreso del Estado de Morelos. DIOT 21-2025, Congreso del Estado de Morelos. DIOT 22-2025, Ayuntamiento de Cuernavaca. DIOT 23-2025, Morena. DIOT 24-2025, Ayuntamiento de Xochitepec. DIOT 25-2025, Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos. DIOT 26-2025, la Secretaría de Salud. DIOT 27-2025, Congreso del Estado de Morelos. DIOT 28-2025, Ayuntamiento de Huitzilac. DIOT 29-2025, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos. DIOT 30-2025, Ayuntamiento de Huitzilac. DIOT 31-2025, Ayuntamiento de Xochitepec. DIOT 32-2025, Ayuntamiento de Cuautla. DIOT 33-2025, Fiscalía General del Estado de Morelos. DIOT 34-2025, la Secretaría de Salud. DIOT 36-2025, la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura. DIOT 37-2025, Ayuntamiento de Axochiapan. DIOT 38-2025, Ayuntamiento de Emiliano Zapata. DIOT 39-2025, Ayuntamiento de Emiliano Zapata. DIOT 40-2025, Ayuntamiento de, DIOT 40-2025, Comisión Estatal del Agua. DIOT 41-2025, Ayuntamiento de Cuautla. DIOT 51-2025, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Reiterando el sentido, es no admisión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor coordinador. Le pido de favor a la secretaria ejecutiva someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 41 proyectos de acuerdos de no admisión de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos los 41 acuerdos de no admisión de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia del año 2025.
Por favor, Secretaria Ejecutiva, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/13SO 2025/125, consecutivamente al mismo con la terminación 165. Muchas gracias, licenciada Montiel. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 6, asuntos administrativos, específicamente el 6.1, acuerdo mediante el cual se aprueba el procedimiento para realizar la verificación a los sujetos obligados para el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información y transparencia de los ejercicios 2024 y 2025. Muchas gracias. En consecuencia, le solicito al señor coordinador de evaluación, licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera, dé cuenta a este honorable pleno el presente punto. Gracias, señor presidente. Ante usted y el Pleno expongo que la finalidad de este acuerdo es dar formalidad y realizar la verificación de las obligaciones de transparencia y lo correspondiente a los periodos 2024-2025, con el fin de salvaguardar el derecho de toda persona a consultar de forma gratuita la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados del Estado de Morelos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor coordinador. Le pido de favor a la Secretaría Ejecutiva someta a votación el proyecto expuesto previamente. Perdón, comisionada Citlali Gómez Terán, tiene usted el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias. Reiterar que estoy de acuerdo con el proyecto y por ahí pasamos unas observaciones que se están tomando en consideración. Muchas gracias. A la orden, claro, presidente. Comisionada. Adelante, por favor, licenciada Montiel, someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba el procedimiento para realizar la verificación a los sujetos obligados para el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información y transparencia de los ejercicios 2024 y 2025, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos en favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se aprueba el procedimiento para realizar la verificación a los sujetos obligados para el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información y transparencia de los ejercicios 2024 y 2025. En consideración a ello, solicito al señor coordinador y al grupo de trabajo de la coordinación el mayor de los esfuerzos y entusiasmos por llevar a cabo de una manera exhaustiva, de una manera ágil, estos procedimientos que se han acordado en cuanto al procedimiento de la verificación. En consecuencia, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/13SO-2025/166. Muchas gracias. Por favor, continúe, licenciada Montiel, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 6.2, acuerdo mediante el cual se tienen por presentados los informes de actividades trimestrales de las y los comisionados integrantes del Pleno de este instituto. Muchas gracias. En atención a este punto, les informo que, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23 en su fracción 12 y el 26 en su fracción séptima, ambos del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, las comisionadas, licenciada Karen Patricia Flores Carreño, maestra en Derecho Citlali Gómez Terán, al igual que el señor comisionado, doctor en Medicina Familiar Roberto Yáñez Vázquez, así como el de la voz, doctor en Derecho Ertino Avilés Albavera, se han presentado respectivamente los informes trimestrales de las actividades correspondientes al periodo de enero, febrero y marzo del año 2025. En mérito de lo anterior, solicito a la Secretaría Ejecutiva someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación mediante el cual se tienen por presentados los informes de actividades trimestrales de las y los comisionados integrantes del Pleno de este instituto, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Doctor Yáñez, ¿podría darme el sentido de su voto?
Eh, con su permiso, estoy en revisión del mismo y lo he comentado con usted y algunos otros compañeros. Estoy sobre el caso ya que he observado varios puntos que corregir. Por eso me abstengo en este momento. Ok. Confirma entonces su abstención. Sí, Muchas sí, gracias. por lo ya mencionado. Gracias, doctor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 3 votos a favor y una abstención. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por mayoría de votos el acuerdo mediante el cual se tienen por presentados los informes de las actividades trimestrales de las y los comisionados integrantes del Pleno de este instituto. Comisionada Citlali Gómez Terán. Perdón, para claridad de la sesión. Entiendo que comenta el colega compañero doctor Yáñez que se abstiene de la votación, pero mi duda sería, entonces, ¿cómo sería presentado su informe? El informe sí es por ley una obligación. ¿O se abstiene del informe o de presentarlo o cómo sería el sentido, pues, para los efectos de la sesión? ¿O cómo quedaría? Porque el informe sí es por todos tenemos que presentarlo, ¿no? Entiendo que, bueno, salvo precisión del doctor Roberto Yáñez, se abstiene de votar el acuerdo. ¿Es correcto? Ah, ok, pero el informe sí se va a presentar, Sí. ¿es correcto? Doctor Roberto, hay una interpelación directa. Y, señor, compañeros, yo no puedo aprobarlo ya que he avisado que estoy en revisión y tengo varios puntos que desde aspectos fotográficos y sentido de las propuestas. Doctor, solamente un punto que me gustaría precisar. No nos estamos refiriendo al informe anual, nos estamos refiriendo a los informes trimestrales, donde, como dice la comisionada Citlali Gómez Terán, está el suyo, el propio. Entonces, no nos estamos refiriendo al informe anual. El canto está sobre los informes trimestrales que por ley tenemos que rendir. Bueno, entonces yo me confundí, creí que era el anual y, y estoy revisando los contenidos. Sí, Creo que está en deliberación. en el mismo tenor, señor. En el mismo tenor, ¿puede precisar el sentido? Sí, yo no puedo aprobar el mío mientras no termine de ver la transcripción de lo que se me está presentando. Ok, entiendo que entonces el informe trimestral suyo se abstiene. Sí, señor, hasta que yo les haga ver, les comente a quienes elaboran todo esto y se corrija. Bien, bueno, entonces en consecuencia le pido de favor, atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por mayoría de votos el acuerdo mediante el cual se tienen por presentados los informes de actividades trimestrales de las y los comisionados integrantes del Pleno de este instituto, con la abstención en su cumplimiento del doctor Roberto Yáñez Vázquez. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/13SO-2025/167. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 6.3, acuerdo mediante el cual se aprueba la suspensión del cómputo de plazos y términos legales en los procedimientos, trámites correspondientes a las solicitudes de acceso a la información, recursos de revisión, denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, recursos de protección de datos personales, notificaciones o cualquier otra actuación vinculada con los anteriores que sea en materia de competencia de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, durante el periodo comprendido del 24 al 30 de abril del año 2025. Muchas gracias. Comisionadas y comisionado, me permito informarles que en fecha 22 de abril del año en curso, se recibieron en la oficialía de partes de este instituto
los oficios identificados bajo los números SC/UEJ diagonal 2036 diagonal 2026 y SC/UEJ diagonal 2041 diagonal 2025, emitidos por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. En dichos oficios se notifica formalmente la suspensión de actividades, así como de los plazos y términos legales en los procedimientos, trámites, servicios y actuaciones en general durante el periodo comprendido del 24 al 30 de abril del año 2025 con motivo del cambio de domicilio de dicha dependencia. Adicionalmente, se hizo del conocimiento del Pleno que conforme al calendario oficial de días inhábiles del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el año 2025 y enero de 2026, el 1 de mayo se considera día inhábil. En tal virtud, se reanudarán todos los trámites, procedimientos y actuaciones previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la legislación local en la materia y demás normativa aplicable a partir del 2 de mayo del año 2025, en lo que respecta exclusivamente a las competencias de la Secretaría de la Contraloría como sujeto obligado en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. En mérito de lo anterior, le solicito a la Secretaría Ejecutiva someta a votación el presente punto de acuerdo. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba la suspensión del cómputo de plazos y términos legales en los procedimientos, trámites correspondientes a las solicitudes de acceso a la información, recursos de revisión, denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, recursos de protección de datos personales, notificaciones o cualquier otra actuación vinculada con los anteriores que sea en materia de competencia de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, durante el periodo comprendido del 24 al 30 de abril del año 2025, para lo cual solicito se sirva levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos en favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se aprueba la suspensión del cómputo de plazos y términos legales en los procedimientos, trámites correspondientes a las solicitudes de acceso a la información, recursos de revisión, denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, recursos de protección de datos personales, notificaciones o cualquier otra actuación vinculada con los anteriores que sean materia de competencia de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos durante el periodo comprendido del 24 al 30 de abril del año 2025. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/13SO-2025/168. Muchas gracias. Del acuerdo anterior se desprenden los siguientes puntos resolutivos. Primero, se aprueba la suspensión del cómputo de plazos y términos legales durante el periodo comprendido del 24 al 30 de abril del año 2025 en los procedimientos y trámites relacionados con solicitudes de acceso a la información pública, recursos de revisión en materia de acceso a la información y de protección de datos personales, así como denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, en los que la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos hubiere promovido el impulso procesal correspondiente. Asimismo, dicha suspensión será aplicable a cualquier procedimiento en trámite, notificación o actuación administrativa vinculada con los asuntos antes referidos, que se encuentren dentro del ámbito de competencia del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE. Segundo, las unidades administrativas de este instituto reanudarán los procedimientos en trámite, notificaciones o actuaciones administrativas vinculadas con la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos a partir del 2 de mayo del año 2025. Tercero, se instruye a la titular de la Secretaría Ejecutiva para que lleve a cabo las gestiones necesarias a fin de que se publique en el portal web institucional del Instituto con el propósito de asegurar su debida difusión y cumplimiento. Cuarto, se instruye a la Coordinación de Tecnologías de la Información
para que realice las adecuaciones correspondientes dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia relacionado al sujeto obligado denominado Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. Es cuanto. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el 6.4, presentación y análisis y aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza suscribir convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos a través de la Secretaría de Educación y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Muchas gracias. Con la finalidad de poder brindar la debida atención, le solicito a la Secretaria Ejecutiva dé cuenta del presente punto del orden del día. Tiene usted el uso de la voz, licenciada Montiel. Muchas gracias, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, con su permiso, me permito informarles que el presente convenio tiene como propósito establecer las condiciones administrativas necesarias que permitan a este instituto, en apego a la normatividad aplicable, exentar del pago correspondiente a las diplomas o constancias que se otorguen a las personas que acrediten haber cursado y aprobado los diplomados impartidos por este instituto. Es cuanto, comisionadas y comisionados. Muchas gracias. En consecuencia, por favor, licenciada Montiel, secretaria ejecutiva, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza a suscribir convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos a través de la Secretaría de Educación y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se autoriza a suscribir convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos a través de la Secretaría de Educación y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE. Le solicito a la Secretaría Ejecutiva haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE-13SO-2025-169. Muchas gracias. Licenciada Montiel, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 7, asuntos generales, específicamente el 7.1, participación del comisionado presidente, doctor en Derecho, Ertino Avilés Salvaver. Muchas gracias. Con la autorización de mis compañeras comisionadas y mi compañero comisionado, quiero dar cuenta que el pasado 24 del mes y año en curso, a las 10 de la mañana, se asistió a la instalación del Comité de Transparencia del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata, Morelos, en donde se tomó protesta a las y los integrantes de dicho comité. Quiero destacar en este acto y agradecer la presencia de mi compañero comisionado, el doctor Roberto Yáñez Vázquez. Asimismo, el pasado 29 del mismo mes y año, a las 11:30 de la mañana, se llevó a cabo la participación de este instituto en el simulacro nacional respecto de sismo. El personal de las áreas presentes de este instituto llevaron a cabo el mismo, agradeciéndole a la comisionada Citlali Gómez Terán el haber estado presente y participar activamente con las y los compañeros. Sin lugar a dudas, esas acciones preventivas nos permiten estar conscientes y preparados ante un siniestro. Quiero destacar que la hipótesis de este simulacro fue la presentación de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en el Golfo de Tehuantepec y se activó la alerta a las 11:30 de la mañana. El personal y las visitas evacuaron el edificio en forma ordenada, siguiendo las indicaciones de la Brigada de Evacuación. En el punto de reunión, la Brigada de Comunicación realizó el pase de lista para verificar la presencia de todas y todos. La Brigada de Búsqueda y Rescate y de Prevención y Combate de Incendios realizaron la revisión del inmueble, en el que destaca incluso el corte del suministro de energía eléctrica. Destaco que en el simulacro no se reportaron afectaciones al edificio, por lo que el personal en su momento reanudó sus labores. El tiempo total de evacuación específicamente fue de 2 minutos con 15 segundos.
Fueron un total de evacuadas 56 personas y entre ellas fueron 47 trabajadoras y trabajadoras. No se presentaron incidencias registradas durante el ejercicio. Quiero agradecer la presentación de estas brigadas que fueron formadas por 15 personas, en el que destaca la Coordinación General de Brigadas a cargo de la coordinadora Mayra Magali Rodríguez Torres. En la brigada de evacuación, la compañera Carmen González Hernández, Saraí Mérida Flores y Sandra Pita Barreto. En la brigada de primeros auxilios, la coordinadora Silvia Barro Peralta, Meredith Sabanero Gómez y Andrea María González. En la brigada de comunicación, la secretaria ejecutiva Vivian Montiel Montero, Leonardo Velázquez Vázquez y Pedro Antonio Martínez Montes Tafoya. En la brigada de prevención y combate de incendios, el compañero Iván López Leguízamo y el compañero coordinador Eder Uriel Martínez Sandoval. En la brigada de búsqueda y rescate, los compañeros Manuel Alberto Casillas Vivanco, Marcos Guadarrama Santiago y Marco Antonio Romero. Por otro lado, también doy cuenta que el pasado 29 de este mes y año en curso, a las 12 horas, asistimos a la instalación del Comité de Transparencia del municipio de Temoac, Morelos, en donde además se tomó protesta a las y los integrantes de dicho comité. Agradezco la presencia y participación de mi compañera comisionada Karen Patricia Flores Carreño, su presencia y su voz en el evento. Agradezco también la participación y presencia y su voz de mi compañero comisionado Roberto Báñez Vázquez, integrantes del pleno de este instituto. Es cuanto respecto de la participación del que hace uso de la voz en asuntos generales. Compañera Citlali Gómez Terán, adelante. Muchísimas gracias y bueno, pues también hacer alusión de la capacitación que nos informó el compañero doctor Yáñez acerca de siniestros allá en Temoac, que es muy valioso porque pues él es experto en esos temas, aparte héroe nacional, algo así de, ¿no? Del sismo, de uno de los sismos, de tantos sismos en la Ciudad de México, entonces muchas felicidades. Muchas gracias, comisionada Citlali Gómez Terán. Bien, le pido por favor, en consecuencia, a la licenciada Montiel continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, comisionado presidente, que no hay más asuntos que tratar en el orden del día. Muchas gracias, licenciada Montiel. Al haberse agotado los asuntos del orden del día, doy por clausurada la 13ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, siendo las 10:59 del día de la fecha. Muchas gracias a todas y a todos. Un abrazo fuerte a la distancia. Hasta pronto y buen día.